Buenas tardes, bendecida tarde de sábado. Hoy estamos a 12 de abril 2025. La semana pasada dije 2023, 2025. Y hoy estamos en la cuarta clase de las enseñanzas del Sermón del Monte, desde el Monte de la Gracia. Y hoy vamos a estar tocando el tema de Cristo y la ley. Y vamos a dar comienzo. Les agradezco la comprensión y la paciencia. Tenía un evento ministerial, un compromiso ministerial. Recién llego, así que nada, gracias por estar aquí, gracias por escuchar las lecciones. Sabemos que son de edificación y es para el crecimiento de todos. Así que sin más ni más, vamos a dar comienzo con la clase de hoy. Bien, hoy estamos entrando en lo que es Cristo y la ley. eh, Sería la justicia del cristiano. Y vamos a leer en Mateo 5, 17 al 20. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí vemos que Jesús comienza esta sección del Sermón del Monte diciéndole a sus discípulos que no debían imaginar de ninguna manera que él había venido a abolir o abrogar la ley. Entiéndase el Antiguo Testamento o cualquier parte de la ley. Él no vino a abrogar o eliminar ninguna. Jesús comienza una larga discusión sobre el tema de la ley. Y ciertamente quería dejar bien claro que él no se oponía bajo ninguna circunstancia a lo que Dios le había entregado a Israel en el Antiguo Testamento, que es conocido como la ley. Jesús no vino a destruir la palabra de Dios, sino que vino a liberarla de la manera en que los fariseos y los escribas la interpretaban de manera errónea. Vino a traer libertad y entendimiento y aclarar que esto era mucho más de lo que ellos estaban estableciendo. Para mostrar que él nunca pretendió abrogar la ley, nuestro Señor Jesucristo cumplió todos y cada uno de los mandamientos en su propia vida. Los cumplió en su propia persona, porque en su persona, debo decir, ¿verdad? Había una naturaleza que estaba perfectamente conformada a la ley de Dios. Y así como esa era su naturaleza, de esa manera también era su vida. Ahora, el Antiguo Testamento contiene varios tipos de enseñanzas y Jesús se relaciona de esta manera diferente con cada tipo, pero la palabra cumplido las incluye a todas. ¿Por qué? Porque él cumplió todas y cada una de ellas. Bien, ahora, el Antiguo Testamento contiene lo que son los preceptos éticos o la ley moral de Dios, que Jesús los cumplió todos al obedecer completamente esa ley moral. Pero él fue más allá de la obediencia personal, sino que Jesús también explicó lo que la misma obediencia significaba en la vida, para la vida o en la vida de sus seguidores. Los mandamientos tenían que ser obedecidos tal como fueron explicados y cumplidos por Jesús en su vida y en su enseñanza, no como los fariseos y los escribas estaban interpretándolo. No como esos pensamientos legalistas de las autoridades religiosas de la época de Jesús. Y es importante recalcar, ¿verdad?, que nosotros hoy día vivimos bajo la dispensación y el tiempo de la gracia. Y muchas personas aprovechan y sacan esto de contexto y dicen, no, porque la ley. Pero es que en la época de la gracia, the bar has been raised.
la barra, el estándar ha subido. Y vamos a entrar en esto un poquito más adelante. El propósito de Jesús ciertamente no era cambiar la ley, sino era revelarla toda y revelar la profundidad completa del significado que Dios quería que tuviera la ley. Dios quería que tuviera la ley. Ahora, vamos a ver entonces cómo aplicaba esto a la vida de nosotros como cristianos, a la vida de sus seguidores. Esto hablamos de Cristo con la ley. Ahora vamos a ver cómo esto aplicaba a la gente. ¿Ok? Ahora, dice, ¿verdad? El texto que la grandeza en el reino de Dios pertenece a aquellos que son fieles en hacer y enseñar toda la ley moral. Y que la grandeza del reino se mide por una justicia que se conforma a la ley. Pero la entrada al reino es imposible sin una obediencia que sea mejor o mayor que la obediencia de los maestros religiosos y de los fariseos. Esto nos está presentando a nosotros un requisito mucho mayor, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos al Espíritu Santo y no operamos de la misma manera como ellos lo hacían en ese momento, que era todo en la carne y en las acciones. Y vamos a entrar en esto poco a poco. Ahora, la ley nos envía a Jesús para que nosotros podamos ser justificados, porque entonces eso nos muestra, lo que hace es que nos muestra la incapacidad de nosotros de agradar a Dios por nosotros mismos. En la carne, en nuestras fuerzas, no lo vamos a poder hacer jamás. Pero entonces, después que nosotros venimos a Jesús, Jesús mismo nos envía de vuelta a la ley para que podamos conocer el corazón del Padre, el corazón de Dios con respecto a nuestra conducta y nuestra santificación, pues por la ley. Ahora, el hecho de que hagamos caso omiso del mandamiento más mínimo de la ley, ya sea en obediencia o instrucción, resulta que esto es desagradable, o sea, mejor debo decir que esto resulta en ser degradado, ¿verdad? A la condición de menor en el reino. Si nosotros no cumplimos con esto, y hay mucha gente que dice, no, porque tú con la obediencia, que la ley, que la obediencia. Es que Dios claramente lo dice, obediencia quiero y no sacrificios. Mejor es la obediencia que el sacrificio, y eso es lo que Él quiere. Jesús lo establece en su palabra. El que me ama obedece mis mandamientos y permanece en mi palabra. Si no permanecemos en la palabra y no obedecemos los mandamientos, estamos siendo hipócritas. No le estamos amando, porque Él claramente lo tiene establecido. Y no podemos estar interpretando la palabra a nuestra conveniencia. Dios estableció unas pautas y sí dice, el que permanece en mí y el que hace mis mandamientos, el que los sigue y cumple mi palabra, ese es el que me ama, el que hace mi voluntad, pues entonces nosotros no podemos decir lo contrario. Bien, el hecho de la grandeza en el reino, ¿verdad? También pertenece a aquellos que son fieles, como mencioné, en hacer y enseñar toda la ley moral. Ahora, en esa época sabemos que habían 613 que las personas normalmente se mencionan como 613 mandamientos, pero realmente eran 248 mandamientos y 365 prohibiciones que había en la ley. Y que esta gente, todos aspiraban a poder cumplirlos todos. 613 mandamientos, o sea, eso es mucho, mi gente. Entonces, ¿cómo nuestra justicia, viendo este panorama, cómo nuestra justicia puede sobrepasar la justicia de ellos cuando ellos, por todos los medios posibles, querían y anhelaban cumplir con 613 mandamientos o prohibiciones, ¿no? ¿Cómo entonces puede esta demanda de ese nivel de justicia, eh, cómo puede ser una condición para entrar en el reino de Dios? Es imposible. Es imposible. Esto lo que estaría haciendo no es enseñándonos que la salvación sería por nuestras obras en lugar de por gracia. Definitivamente nos estaría diciendo que si nosotros no cumplimos con esto, con estas leyes y con todos estos requisitos, nosotros no entramos al reino. Pero bendito Dios, bendito Cristo, era necesario que Cristo viniera para que cumpliera la ley al él
haber sido crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él y al Él resucitar, nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Entonces, como Cristo ya cumplió la ley, porque nosotros no teníamos manera posible de hacerla y lo que nos esperaba era la eternidad separada de Dios, pues entonces nosotros, gracias a Dios y a la obra hermosa de Cristo en la cruz, podemos disfrutar de esto sabiendo que nuestra salvación no es por obras, es por gracia, que la obra ya la hizo Cristo en la cruz. Esto entonces nos debemos preguntar, ¿verdad? Si esto que estamos hablando aquí no estaría contradiciendo la primera bienaventuranza, donde Jesús dice que el reino pertenece a los pobres de espíritu y no a los ricos de buenas obras. Esto estaría contradiciendo totalmente. Pero nuevamente, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros hemos obtenido esta victoria y esta bendición de que la ley ya se cumplió. Ahora, la justicia cristiana es mucho mayor que la justicia religiosa que se predicaba o se exigía, se requería en esos días. ¿Por qué? Porque es más profunda. Y es una justicia que es del corazón. Entonces, es una justicia que es solo posible para aquellos que han sido regenerados y habitados por el Espíritu Santo de Dios. Y esta justicia es obviamente evidencia del nuevo nacimiento. Hay que haber nacido de nuevo para poder vivir en este nivel de justicia. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo morando, habitando en nosotros. Sabemos, ¿verdad? Que nadie entra al reino de los cielos sin haber nacido de nuevo. Y esto es requisito. Bien, entonces, la relación de Jesús con la ley y el concepto de esta justicia es un tema central en el Nuevo Testamento y ha sido objeto de mucha interpretación y de debate. Y vamos a mencionar algunos puntos claves. El cumplimiento de la ley. Jesús afirmó en el Sermón del Monte que él no vino a abolir o abrogar la ley, sino que él vino a cumplirla. Y esto lo tenemos en Mateo 5:17, que ya lo leímos. Y esto nos sugiere, ¿verdad? Que la misión de Jesús no era desestimar las enseñanzas de la ley mosaica, sino era llevarla a su plena realización, al cumplimiento completo. Ahora, otro punto es la interpretación de la ley. Jesús reinterpretó los aspectos de la ley, enfatizando la intención que había detrás de cada una de las normas. Por ejemplo, el Sermón del Monte, Jesús profundiza el significado de los mandamientos, ¿verdad? Pero explica incluso que el odio o el deseo de adulterio ya son violaciones a la ley. Eso está en Mateo 5:21 al 28 y esto vamos a entrar la semana próxima. Y esto establece un enfoque en el corazón y las actitudes, no solo en las acciones. Aquí estamos viendo prácticamente lo que es la ley de la letra y la ley del espíritu. Jesús eleva el estándar, nos eleva la barra, como mencioné. Vamos a hablar otro punto clave, el concepto de la justicia. En la justicia en el contexto de Jesús a menudo se asocia con la misericordia, la compasión y el amor. Y en Lucas 6:36, Jesús nos dice que seamos misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso. ¿Qué entonces nos está sugiriendo esto? Que la verdadera justicia no se limita solamente a la obediencia legal, sino que esto implica el vivir una vida de amor y de cuidado hacia los demás. La ley de la letra y la ley del espíritu. Y sabemos que los fariseos se enfocaban en la ley de la letra, que todo era en cuestión de actos y acciones. Jesús establece que la ley está aquí en las intenciones del corazón. La ley del amor, otro de los puntos. Jesús resumió la ley y los profetas en dos mandamientos fundamentales: amar a Dios y amar al prójimo. Y dice que amar al prójimo como a sí mismo, y esto pues lo mencionamos en la clase. Si nosotros no amamos a Dios, no podemos amarnos a nosotros mismos y no podemos amar al prójimo, porque Dios en sí mismo es el amor. Bien, esto está en Mateo 22:37 al 40. Y esta es la ley del amor que se convierte en ese principio
en un principio de conducta que rige nuestra vida cristiana. Ya la semana pasada hablamos de sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cómo vamos a expresar esto, una vida de amor cristiana? Siendo luz, siendo sal, preservando, compartiendo. O sea, si me ven, pues sí, como mencioné, tenía un compromiso ministerial. Hoy estábamos en un outreach con la comunidad eh, para los niños, un egg hunt, y había actividades, diversos juegos y actividades para los niños, pero es una actividad de alcance comunitario, siendo luz en las tinieblas, invitando a la gente a la iglesia, mostrando el amor de Dios, el amor de Cristo a través del servicio a la comunidad, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer, amados. Ahora, otro punto clave que vamos a tocar aquí es el nuevo pacto. Con su muerte y su resurrección, Jesús establece una nueva relación entre Dios y la humanidad. Él rasgó el velo y nos dio acceso directo a la presencia de Dios, que antes era imposible hacerlo. Am, y entonces aquí vemos en esta nueva relación entre Dios y la humanidad, donde la fe y la gracia son fundamentales, son piezas claves y son fundamentales para esto. Perdón. Ahora, esto refleja también, ¿verdad? Se refleja en pasajes como en Hebreos 8, 6 al 13, no lo voy a leer ahora, pero habla de una nueva alianza que no se basa únicamente en el cumplimiento de la ley. Esto es mucho más allá que esto. Ahora, como bien hablamos, Jesús cumplió las enseñanzas doctrinales de la ley y de los profetas al traer una revelación plena de la misma. Jesús cumplió la profecía predictiva, todo eso que ya estaba predicho en la ley y los profetas, Jesús la cumplió completa. ¿Cómo? Siendo el prometido, mostrando la realidad detrás de la sombra. Sabemos que Cristo y el Antiguo Testamento, todo era sombra, tipo y figura de lo que habría de venir, que era Cristo. Entonces, al venir Cristo, cumplió con toda esa profecía predictiva, cumpliendo la ley. Cristo cumplió todas las demandas morales y legales de la ley y de los profetas. ¿Cómo? Que las obedeció todas sin faltarle un punto. Las obedeció completas y las reinterpretó de la manera correcta, en su contexto verdadero y real. Cristo también cumplió por nosotros la maldición de la ley y los profetas mediante su muerte en la cruz, asumiendo la pena que merecíamos nosotros. Él clavó, en esa cruz llevó el acta de los decretos que había contrario a nosotros, con 613 mandamientos y regulaciones. Nosotros no hubiésemos tenido manera alguna posible de hacerlo. De hecho, en esa época tampoco lo podían hacer. Y al acontecer esto, o sea, Dios realmente dijo, no, ellos esto no lo pueden hacer con sacrificios, con una obediencia que se requería, pero era mucho más que esto. En una palabra, ¿qué hizo Cristo? Cristo cumplió la ley primero, en resumen, ¿verdad? Era solamente la sombra y la representación de las cosas buenas que habrían de venir. Y él añadió lo que fuera necesario para hacer esa ley perfecta. ¿Y qué fue eso que él añadió? Su propio sacrificio, sin el cual nada, o sea, no se podía satisfacer eh, a Dios, ¿verdad? No podíamos satisfacer a Dios y tampoco se podía santificar a los hombres si la muerte, resurrección de Cristo no hubiese tenido lugar. Número dos, ¿cómo cumplió? Pues cumplió en sí mismo al someterse a la ley completa en una obediencia exacta, completa y confirmando todo en la muerte de la cruz, como mencionamos. Y tres, Jesús completa esta ley y los dichos de los profetas en nosotros sus miembros, en sus seguidores. ¿Cómo? Dándonos la gracia para amar al Señor con todo nuestro corazón. Que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Pues Dios nos da, Jesús nos da la gracia para amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza.
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque esto es la ley y los profetas. Em, la semana que viene vamos a estar hablando de lo que es la antítesis, hablando de adulterio, divorcio, juramentos y entre otras. Son temas fuertes que vamos a estar tocando la semana próxima. La clase que tuvimos el jueves en el grupito privado, ese fue el tema que tocamos y la clase se nos fue por 2 horas y media en tiempo de compartir testimonios, de las preguntas de discusión y demás. Entonces, como esta clase tiene unas preguntas de discusión, vamos a mencionar las preguntas ahora un momentito para quien las quiera anotar y quiera trabajar con ellas, ¿verdad? Para su crecimiento. Primera pregunta. ¿Cómo podemos entender la relación entre la obediencia a la ley y la gracia en la vida cristiana, especialmente en el contexto de la enseñanza de Jesús sobre el cumplimiento de la ley? Pregunta número 2. ¿De qué manera la interpretación de la ley por parte de Jesús, que se centra en las actividades o en las actitudes, debo decir, en las actitudes del corazón, cómo esto desafía nuestras percepciones tradicionales sobre el cumplimiento de las reglas religiosas? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cómo al entender ahora que la ley, la interpretación de la ley de Jesús nos eleva el estándar, nos sube la barra, porque ya no es solamente cometer el acto, es el mero hecho de tener la intención aquí? O sea, en el corazón, cuando se habla del corazón, no se habla del músculo en el pecho, se habla de la mente, ¿verdad? ¿Dónde están nuestras intenciones? Y si ya, esto vamos a entrar la semana que viene, pero les voy a dar un adelanto, o sea, si ya tú estás deseándole mal a una persona, ya tú mataste, ya cometiste el acto. O sea, no tienes que haberlo cometido físicamente, pero vamos a entrar en detalles la semana próxima porque este tema de la semana próxima va a estar bien candente. Va a ser bien confrontador. Tercera pregunta. ¿Qué implica para nosotros como cristianos el llamado a una justicia que supera, que va por encima de la de los fariseos y cómo nosotros podemos vivir esta justicia en nuestras relaciones diarias? Y pregunta número 4. ¿Cómo podemos aplicar la ley del amor en nuestras interacciones con los demás? ¿Y qué papel juega en nuestra comprensión del discipulado cristiano? Ok, tenemos aquí estas preguntas. Ahora, ciertamente, como hablamos la semana pasada, nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, luz del mundo y sal de la tierra. ¿Qué impacto estamos causando? Realmente, cuando nosotros venimos al Señor, nuestra vida es transformada si permitimos que la obra del Espíritu Santo sea hecha manifiesta en nosotros. Porque todos necesitábamos un Salvador y estos días que estamos próximos a Semana Santa, son tiempos donde muchas personas toman para reflexionar en su vida espiritual, en su vida en términos general, para reflexionar en la obra de Cristo, en el amor de Dios hacia nosotros, por nosotros. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos y estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y esto nos muestra la necesidad que teníamos de un Salvador. La paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El pago de nuestra muerte, de nuestro pecado, lo llevó Jesús en la cruz. Dios nos ofrece vida eterna a través de ese sacrificio precioso que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio, perdón, pensé que había pisado a Mackenzie, mi gata. Ese sacrificio de Dios, ¿verdad? Muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Dios dio a su único hijo, a Cristo, para que muriera por nosotros.
Y eso es lo que nos muestra el amor incondicional de Dios. Yo no sé de verdad cómo hay personas que no pueden entender esto y, y asimilar que tan grande amor sintió Dios por nosotros, primeramente que se hizo hombre y vino a la tierra en la figura de su Hijo de Cristo para morir por nosotros en esa cruz, darnos no solamente salvación, sino vida eterna y que podamos vivir el reino aquí. Porque mis amados, venir a Cristo no es solamente venir por miedo de pasar la eternidad en el infierno, eso es lo menos. Pero todas las bendiciones que vivimos aquí, porque el reino lo vivimos aquí, la cultura del reino, las bendiciones que tenemos aquí en esta tierra, mientras estamos aquí en este lado de la eternidad, son incomparables. Ya Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y esas bendiciones y esas promesas ya son nuestras. Es cuestión de echar mano, tomarlas. Ese sacrificio hermoso de Jesús. Pero también sabemos, y hoy te quiero invitar, si no le has entregado tu vida a Cristo, si sientes que tu vida, que no tienes esperanza, si te sientes perdido, tú que estás ahí, tal vez sumido en el alcohol, en depresión, tal vez quieras terminar con tu vida, tal vez no encuentres salida y estés desesperado. Hoy yo vengo a decirte que Cristo te ama de una manera como tú jamás puedes haber, como jamás puedas imaginar. Cristo te ama de una manera que dio su vida en la cruz por ti y por mí, para que tengamos bendiciones, para que tengamos vida eterna, para que nuestra vida sea transformada. Y yo te invito que si ese eres tú, que le des la oportunidad a Cristo de transformar tu vida y que hagas conmigo esta oración, porque la palabra establece que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto nos da la seguridad de la salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Cuando lo invocas, primeramente creyendo que Él es el Hijo de Dios, que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y que hizo ese sacrificio por redención y para vida eterna nuestra. Así que te quiero invitar que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que necesito de tu gracia, que necesito de tu ayuda, necesito de tu amor. Te doy gracias por el sacrificio precioso que hiciste en la cruz, sacrificio para darme a mí vida eterna, salvación y el perdón de mis pecados, darme la redención. Señor, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la derecha, a la diestra del Padre, reinando con poder y gloria. Hoy te pido que perdones mis pecados y que entres en mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado de ahí jamás. Y que tu Santo Espíritu, a partir de hoy, que tu Santo Espíritu, como entra en mí, comience una obra regeneradora, restauradora, para yo ser esa nueva criatura que dice tu palabra. He aquí que las cosas viejas pasaron ya. Hoy tú eres hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti, invita al Espíritu Santo a trabajar en ti, porque si hiciste esta oración, no simplemente de la boca, como el papagayo por decir, si realmente en tu corazón la sientes y crees que esto es verdad, ya el Espíritu Santo vino a morar en ti, vino a habitar, a vivir en ti y va a comenzar una obra transformadora. Que no va a ser de un día para otro, no, no va a ser de un día para otro, va a ser un proceso paulatino, pero es un proceso hermoso. Yo veo mi vida con todos los procesos que he tenido que atravesar siendo formada, eh, y yo le doy tantas gracias a Dios. Yo no cambio mi vida el día de hoy por nada, por tiempos que uno dice a veces, los tiempos pasados fueron mejores. No, 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 no. Es que no hay nada mejor que estar en Cristo. No hay nada mejor que estar en Cristo. Tienes la paz, el gozo, la salvación, el saber que en medio de los problemas, porque sí, todos tenemos problemas, pero
Qué bueno saber que en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras tribulaciones, nosotros tenemos un consolador, un ayudador que es el Espíritu Santo y que tenemos esperanza, que no andamos en esto solos, no andamos en esto solo, Él está con nosotros, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, hasta el fin. Así que con esto los dejo. em, con el favor de Dios, nos vemos el próximo sábado. Vamos a estar tocando, va a ser la clase número 5, antítesis. Estamos hablando de adulterio, matrimonio, divorcio, juramentos, entre otras cositas. Así que nada, nos vemos el sábado que viene con el favor de Dios. Bendiciones para todos. Bye bye.